Entonces, solo antes de comenzar, vamos a tener claro, vamos a recordar lo que es un, un arreglo y un registro, ¿sí? Entonces, supongamos acá, nosotros tenemos un arreglo de n cantidad de elementos. La ventaja de tener un arreglo es que nosotros podemos tener varios elementos de un mismo tipo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener elemento elemento 1, elemento 2, elemento 3 y así sucesivamente hasta llenar el límite que nosotros le coloquemos al arreglo, ¿sí? Entonces, ya sea que nosotros definamos el arreglo como tipo entero, tipo char, tipo string o del tipo de dato que nosotros le vayamos a definir. Va. Ahora, la estructura, en este caso, la estructura que nosotros vamos a tomar como ejemplo es la misma que vamos a utilizar para el proyecto. En este caso, la ventaja de la estructura es que nos permite tener pues como un arreglo, pero de distinto tipo, de distinto tipo de elementos, a diferencia de un arreglo donde los elementos son de un solo mismo tipo, ¿sí? Entonces, dentro del arreglo nosotros vamos a tener registro, perdón, dentro del registro vamos a ponerle como nombre cuenta. Dentro del registro nosotros vamos a tener varios datos combinados, ¿sí? Bueno, ahí se va. Vamos a tener un entero para el saldo. Vamos a tener para el saldo un entero para el número de cuenta. Vamos a tener un char, un arreglo de tipo char, por decirlo así, para el nombre, con tamaño 50, por ejemplo. Y por el momento vamos a dejarlo acá. Entonces, eh, ventaja y desventaja. Ventaja de registro, distintos tipos. Como nos damos cuenta, podemos almacenar ints y char. Desventaja, que solo podemos almacenar un valor. Si nosotros quisiéramos agregar más valores, se estaría sobreescribiendo en en la misma estructura o sobre los mismos datos. Entonces aquí es donde nosotros combinamos los registros con los arreglos. En este caso, nuestro arreglo habíamos comentado que va a ser de un tipo en específico. Entonces, nuestro arreglo lo vamos a definir del tipo del nombre de nuestro registro. ¿Por qué? Porque nuestro arreglo va a almacenar varios registros. Entonces, nosotros normalmente definimos int arreglo y la cantidad, 100 supongamos. Va. En este caso, nosotros no vamos a colocar int porque nuestros datos a almacenar no van a ser de tipo entero, sino van a ser de tipo cuenta, en este caso el nombre de nuestro registro. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que nosotros acá vamos a poder tener esta estructura de int, saldo, perdón, de saldo, número de cuenta y nombre dentro de elementos individuales de un arreglo. Entonces, solo vamos a poner el nombre acá como referencia. Para la posición 0 del arreglo, vamos a tener a la persona que se llama Fernando. En la segunda, Raúl. En la tercera, Samantha, por ejemplo. Va. Así hasta que nosotros lleguemos a nuestro límite de 100, que es el que le hemos establecido, o sea, de 100 elementos. En este caso, en indexación sería 99 porque se resta 1. Va. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? De que si yo quisiera agregar, perdón, referirme a la segunda posición y obtener directamente el número de cuenta, recordemos que aquí nuestro arreglo se llama arreglo,
podemos decir arreglo en la posición 1, punto, número de cuenta. Entonces esto nos va a devolver el número de cuenta del elemento en la posición 1, en este caso el número de cuenta de la persona que se llame Raúl o del nombre que tengamos ahí. Va, hasta ahorita bien con esto. Eso va a ir dependiendo, por ejemplo, si quisiéramos la posición 0 para Fernando, aquí en lugar de ser 1 tendríamos 0, o si fuera para Samantha tendríamos 2. Va, estamos bien con eso. Ahora, nosotros queremos almacenar X cantidad de transacciones y asociarlo en específico a una persona, ¿sí? O en este caso a un elemento de nuestro arreglo. En este caso, por elección personal, yo lo que he decidido es que voy a crear un arreglo de tipo doble, que se llame transacciones. Supongamos que puse transacciones ahí. Pero el arreglo va a ser bidimensional de 2 columnas y n cantidad de filas. ¿Por qué lo hago así? Porque bajo mi lógica, en la primera columna yo voy a tener qué tipo de movimiento se realizó y en la segunda voy a tener el monto. Entonces, yo solo voy a tener dos tipos de movimientos, voy a tener el 1 y el 0. Para mí el 1 va a significar que fue un retiro y el 0 que fue un depósito. Y el monto, por ejemplo, 235.80 o 123.15. ¿Sí? Entonces esto lo voy a asociar directamente a al registro, a la estructura, perdón, todo ese tiempo le estoy llamando registro, pero en realidad es una estructura, ¿sí? Lo voy a asociar a la estructura, que a su vez va a ir asociado a un elemento de nuestro arreglo de tipo, del tipo de nuestra estructura, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para accesar a las transacciones que solo fueron débitos en nuestro registro? Tomando en cuenta esto, donde nosotros podemos acceder al número de cuenta de un elemento en específico, utilizando pues la búsqueda como en array, nosotros podemos decir que podemos tener arreglo. Por ejemplo, la posición 1 vamos a trabajar siempre con Raúl. Punto transacción. Y recordemos que como esto también es un arreglo, pues vamos a recorrerlo con un ciclo for y j. Entonces, nosotros podemos hacer la comparación de que si en mi arreglo 1, o en este caso, para Raúl, el tipo de transacción o el número de la columna de la fila, perdón, de la primera columna, de la primera fila de la primera columna es 1, es un débito, ¿va? Entonces yo quiero mostrar un débito. Entonces esto me va a decir que es igual a débito. Va a recorrer el siguiente y el siguiente va a ser de tipo 0, que va a ser un depósito. Entonces va a ser tipo depósito. Entonces yo hago mi comprobación dependiendo del tipo de dato que quiero, del tipo de transacción que quiero obtener. Entonces, por ejemplo, digo, si arreglo 1 punto transacción en la fila 1 columna 0, porque recordemos que 0 va a ser nuestra primera columna, es igual a 1, mostrame los datos.
Ahora, si es igual a 0, saltate y pasa al siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Vamos a hacer como un pequeño zoom, digamos, aquí a nuestro estimado Raúl, donde este Raúl va a tener un nombre. No salió. Nombre. Va a tener un número de cuenta. Va a tener su saldo. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver. Va a tener un saldo. Y va a tener esta estructura que va a corresponder a nuestras transacciones. ¿Sí? Que a su vez va a ser un arreglo. Donde en el arreglo nosotros vamos a tener n cantidad de filas. Pero solamente dos columnas. ¿Sí? Entonces, solo para repasar todo lo que comentamos ahorita, vamos a tener un arreglo bidimensional donde se van a almacenar nuestras transacciones dentro de una estructura dentro de otro arreglo. ¿Sí? Ya explicamos por qué. Entonces, este arreglo bidimensional eh, va a estar almacenado aquí donde se van a almacenar nuestras transacciones dentro de nuestro registro. Y este registro, recordemos que todo esto que dibujamos acá, todo esto que dibujamos acá, es solamente un elemento de nuestro arreglo mayor que tendría la estructura para Samantha, para Raúl, para Fernando, y lo único que va a variar es la cantidad de transacciones que vamos a tener.